De retorno con ustedes, gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar con Santa Cruz, porque deben de estar diciendo en el oriente, ¿por qué los collas no están mirando Santa Cruz? A ver, Armando. Bueno, eso es justamente lo que les decía. Esta es la foto del comportamiento por recinto en la ciudad de Santa Cruz. Como verán, primer dato, ¿no? Si ustedes ven, los rojitos son mucho más intensos, porque evidentemente ahí tenemos recintos en Santa Cruz, donde una gran cantidad de recintos donde la oposición obtiene más del 80% de votos, ¿no es cierto? Y eso verás, es en casi todo, hasta el cuarto anillo, es una predominancia total de las oposiciones. Recién a partir del cuarto anillo, ves, empiezan a aparecer puntitos rojos más tenues, ¿no es cierto? Que indica que empieza a aparecer voto del MAS, 30%, 40%, pero en general el MAS no logra mayorías en ningún recinto, sino ves de 100 puntitos azulitos y en la periferia más alejada, casi en las zonas rurales que están alrededor de la... ¿Esto es una sentencia de muerte para el MAS en términos de alcaldías, por ejemplo? Complicado. Digamos, ahora, lo que sí tendrías que hacer es... Ahora, acuérdate que pero hay un detalle, la alcaldía se gana en Bolivia por mayoría simple. Entonces, la clave en el caso, por ejemplo, de una posible candidatura del MAS en Santa Cruz, va a depender si hay varios candidatos opositores fuertes. Porque claro, estos puntos estamos considerando que la oposición es en conjunto, ¿no es cierto? Pero si esa oposición va dividida, esos puntos rojos obviamente se transforman en votos para diferentes candidatos. Y en ese marco, digamos, los del MAS con 30%, 40%, como verás, en parte de la ciudad, podrían tener oportunidades. Pero yo diría que en general la ciudad de Santa Cruz es probablemente el lugar más complicado para el MAS. ¿Y la gobernación de Santa Cruz? ¿Qué me dices, Armando? Eso vamos a ver en los municipios. En los municipios yo sí creo que hay posibilidades para la gobernación, porque el MAS justamente tiene mayor concentración en zonas rurales hacia el norte de Santa Cruz, ¿no? Eso podemos verlo en los municipios. Quizás la producción me puede pasar el cuadro de la página 5, por favor, de los municipales del 2020. Aunque en la elección para gobernadores necesitas mayoría absoluta. O segunda vuelta. Ahí está. Esta es, por ejemplo, el 2020. Esta es la foto de la votación por municipio, ¿no? Iremos a Santa Cruz, quizás, que es lo que le interesaba a Claudia. Como verás, hay zonas rurales, sobre todo en el noroeste de Santa Cruz, ¿ves? Azulito, que es Yapacani, las zonas del norte integrado que llamamos, y también hacia el sur, hacia los valles interandinos en Santa Cruz, y también hacia el Chaco, en Charagua ganó el MAS, ¿no es cierto? Y algunos municipios hacia el este. Ahí se concentra el voto del MAS, ¿no es cierto? El voto del MAS es fundamentalmente de zonas agrícolas del norte de Santa Cruz y de zonas indígenas hacia la zona guaraní y las zonas campesinas de lo que era antiguamente Valle Grande, Quirusillas, esto donde pasa la vieja carretera a Cochabamba, ¿no? Pero las oposiciones son muy fuertes en torno al área urbana de Santa Cruz y hacia obviamente la chiquitanía, ¿no? No, en general yo te diría el MAS tiene más oportunidades en las zonas, en la gobernación, porque ahí su potencial podría llegar en buenas condiciones hasta un 40%, dependiendo del candidato, etc. ¿Y cuáles serían las cartas ganadoras vamos a hablar de las dos principales fuerzas opositoras, hablemos de Comunidad Ciudadana y de Creemos? ¿Dónde estarían sus cartas ya mirando hacia las elecciones? A ver, aunque las subnacionales son muy especiales, pero yo te diría, el balance municipal de voto te ha mostrado lo siguiente. Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho es básicamente fuerte solamente en Santa Cruz, ¿no? Y el Beni un poquito, ¿no? En cambio, Carlos Mesa ha logrado muy buenos resultados en las grandes ciudades collas, ¿no es cierto? Y del sur, Tarija, Sucre, Potosí, La Paz, ¿no es cierto? Y Cochabamba, un buen resultado, ha empatado con el MAS en casi 50-50 en la ciudad de Cochabamba. Entonces, la fuerza de Mesa estaría, yo te diría, en el occidente urbano, ¿no es cierto? Y la fuerza de Camacho está en Santa Cruz, urbano-rural, y el Beni, ¿no es cierto? Ahora, el problema justamente está en que las elecciones municipales, y estamos viendo con el sillazo a Evo y con la incapacidad de lograr candidatos únicos para la oposición,
la tendencia de las municipales es a que este mundo de dos bloques se fragmenta. Quizás en el MAS se fragmenta menos, pero en las oposiciones se va a fragmentar bastante, ¿no? Y te digo, se fragmenta menos en el MAS porque lo que va a pasar probablemente en muchas zonas, miren las zonas, por ejemplo, del occidente, azul oscuro, ¿no? Es muy fuerte el MAS. Pero lo que vamos a ver probablemente en las municipales es que haya listas paralelas de masistas que hagan su lista, además de la lista oficial del MAS en muchas zonas rurales. Aquí también se va a poner sobre la mesa estos principios nacionales, del MAS nacionales, y las pugnas ya más de región. Correcto, porque piensa que en una elección nacional todos votan por el presidente, por el poder nacional. En una elección subnacional en realidad cada uno está peleando su concejalía, está peleando su participación en la alcaldía, etcétera, Esto etcétera. A la larga puede afectar la fuerza nacional, puede quebrar o resquebrajar principios nacionales. No, lo que te va a dibujar, yo creo que tanto en el MAS como en una fuerza de oposición. En ambas. Yo creo que lo que está pasando, y esa es como una hipótesis mía, no sé si José Luis concuerda desde un punto de vista más de la ciencia política, lo que estamos viendo cada vez, no solo en Bolivia, sino en el mundo, es una diferenciación fuerte del comportamiento en voto nacional, en las presidenciales y legislativas, y una diferenciación en las subnacionales. Casi como se están conformando casi dos sistemas políticos diferentes, ¿no es cierto? Es decir, la gente vota de cierta manera en las nacionales, concentra voto a veces, y en las subnacionales fragmenta voto, y por ejemplo hay en todo el mundo un boom, por ejemplo, de candidatos autónomos, ¿no? Que no pertenecen a ningún partido, pero que ganan ciudades, ganan municipios, pero que luego tampoco pueden armar opciones nacionales, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con lo que se denomina división vertical del poder. Es decir, que hay contrapesos territoriales a la votación nacional que obtiene una fuerza política, en este caso con el MAS. Hay que recordar que en términos de comportamiento electoral en las subnacionales del 2010, posteriores a las nacionales del 2009, y en las del 2015, posteriores a las nacionales del 2014, el MAS pierde más de 1 millón de votos. O sea, reduce su votación en más de 1 millón, ahora será un poco más. Entonces es un fenómeno normal porque tiene que ver con la dispersión de candidaturas, tiene que ver con otras lógicas que son más locales, más de liderazgos territoriales, en las departamentales, regionales y municipales, y es bastante probable que en las elecciones 2020 el MAS reduzca su caudal de votación respecto a las 21 respecto a las nacionales de este año, por todos estos componentes. Entonces yo creo que sí podemos hablar de un sistema electoral nacional y de un sistema electoral y comportamiento electoral más territorial, que tiene que ver con las variables, más aún en este todavía incipiente proceso autonómico que tenemos en el país, donde se juegan otras lógicas, otros liderazgos, otro tipo de comportamiento electoral. Y es parecido en las oposiciones, Claudia, ¿no? Porque acuérdate, como bien recuerda José Luis, que en las elecciones subnacionales del 2016 y en las del 2015, la oposición logró muy buenos resultados en las ciudades, ganó buena parte de las ciudades, pero eso tampoco le garantizó armar una alternativa política nacional 3-4 años después. Es decir, sí creo que estamos en ese fenómeno, ¿no? Hay un sistema político subnacional con sus lógicas, sus ganadores, sus perdedores, ¿no es cierto?, pero que se diferencia cada vez más del nacional, ¿no es cierto? Sí. Y saltar de lo local al nacional es difícil, y es también difícil volver un triunfo nacional un triunfo local. Sí. Hasta aquí. Un solo apunte, la buena noticia en términos que uno puede decir mucha fragmentación y eso es un problema, la buena noticia es que también expresa pluralismo. Correcto. Es decir, hay muchas opciones, a diferencia del sistema nacional donde hay 8 partidos, a nivel departamental, municipal tenemos 100 organizaciones políticas, incluyendo agrupaciones ciudadanas y organizaciones de pueblos indígenas. Eso es bueno para la democracia porque hay más pluralismo, hay más diversidad, hay más posibilidad de elegir, ¿no? La otra buena noticia es que hasta aquí es la geografía electoral, que es buena, y la otra buena, la de verdad buena, es que sí nos va a dar tiempo para nuestras percepciones. Geografía electoral, punto aparte, hasta aquí lo hemos analizado. Le cuento que la FES también ha publicado un trabajo, que da cuenta de algunas percepciones sobre el país, sobre algunas percepciones políticas, económicas, cómo está el país en su situación política, en lo económico, confianza en instituciones. Esto no tiene que ver con una encuesta en términos estrictos,
sino con percepciones que se han obtenido a raíz de numerosas entrevistas a líderes de opinión, a, entiendo, actores políticos, a periodistas, medios, en fin. A ver, usted la presenta. Tú la presentas, Sí, José. es el estudio que se conoce como Delphi. Delphi es una metodología cualitativa que efectivamente nos permite conocer las percepciones, en este caso de liderazgos, que incluyen un grupo plural y selecto de personas en todo el país, que las identificamos porque son importantes como líderes políticos, como especialistas en diferentes campos, como con la presencia que tienen en los medios. Les mandamos un cuestionario a través de una plataforma especializada. Pero son y ellos esencialmente responden. líderes políticos, líderes en medios. Especialistas en diferentes campos, Expertos, economía, ok. política, diferentes, Ok. digamos, estudiosos, académicos, y también hay representantes de organizaciones y de instituciones, ¿no? De acuerdo. Entonces, es un panel bastante plural, bastante selecto, que nos dice cómo piensan esas personas. Exacto. No tienen pretensión ninguna de representatividad para decir así piensa Bolivia, y por supuesto hay otra percepción que puede ser distinta de la ciudadanía captada a través de encuestas. De acuerdo. Hemos hecho 5 estudios, una serie de estudios en este año, en abril, junio, agosto, octubre y ahora el último en diciembre, para ir viendo cómo se han movido estas percepciones, primero sobre escenarios postelectorales, diferentes momentos, y la última de diciembre que acabamos de publicar el informe, tiene que ver con el escenario postelectoral, ¿no? En términos de las percepciones sobre el rumbo del país, balance del proceso electoral y un poquito mirar hacia adelante, y es valioso porque nos permite ver qué están pensando las élites, cómo están viendo diferentes problemas del país. Hay preguntas desde instituciones en las que se confía, cómo ve la situación política, económica, etcétera, pero ¿cuáles serían los titulares? ¿Con qué nos quedamos? Los titulares, diría yo, primer titular es que ha mejorado de manera importante la percepción respecto al rumbo del país. En las anteriores mediciones llegamos en agosto a 94% que decía que el país iba por mal camino, mejoró en octubre 79%, hoy solo el 44% cree que el país va por... situación el política, 31% cree que el país... económica. Usted nos dice, Sí. tú nos dices, José Luis. Yo estoy comparando con los anteriores, digamos, tenemos 3 preguntas. La primera es la situación general del país. El país, ¿usted cree que el país va por buen o mal camino? El 44% dice que va por buen camino. En octubre, el 12% decía que iba por buen camino. O sea, hay una... Estamos más optimistas. Estamos más optimistas o menos pesimistas respecto al rumbo del país, y eso se expresa también en la situación política y la situación económica, donde ha mejorado la percepción, hay un poco más de expectativa respecto a un mejor rumbo en el país. Ese es un primer titular. De acuerdo. Segundo titular, más abajo en la pregunta 4 me parece, preguntamos sobre cuáles son las principales, confianza institucional. Hay otro titular, hacemos una batería de instituciones, varias instituciones, y les preguntamos cuánto confía en esas instituciones. ¿Cuáles ¿no? son las más fuertes en confianza? En confianza en los liderazgos hay un primer bloque donde están el Tribunal Supremo Electoral, la Iglesia Católica, y la novedad en este momento es que está el Gobierno Central y la Asamblea Sí, Legislativa pero ojo, Plurinacional. yo me acuerdo que la Iglesia no está, usted la cita en segundo lugar, pero no está ahí en la Iglesia Católica, creo que no está en segundo lugar. No, es ONU y Unión Europea. Exactamente, es decir, ahí iba, y la OEA está más abajo. Voy a sacar algunas otras conclusiones. Tenemos Tribunal Supremo Electoral, que ha logrado un mayor nivel de confianza, y que tienen más confianza la ONU, la Unión Europea, pero por detrás del Tribunal Supremo Electoral. Me llama la atención porque muchas veces, o en otros momentos de la historia del país, estas instancias internacionales como ONU y Unión Europea estaban así como la Iglesia, ¿no?, en el primer lugar, y ahora están detrás del Tribunal Supremo Electoral, y me llama la atención, en verdad no me llama la atención por el papel que ha jugado la OEA en estas 2 últimas elecciones, sobre todo en la del año pasado, que la OEA se ha convertido casi en un actor político, y hoy ocupa el 1, 2, 3, 4, quinto lugar en confianza institucional, ¿no? Claudia, quizás yo quisiera resaltar un tema en esto, no más allá de las instituciones, el hecho de que este grupo, digamos, porque son gente que, dirigencias, opinadores, ¿no es cierto?, que este grupo le dé una calificación buena al Tribunal Supremo Electoral, a la ONU y a la Unión Europea, tiene mucho que ver, creo, con una apuesta finalmente, creo, de todos
hacia la resolución democrática del conflicto boliviano. Y creo que al final esto es una señal que, más allá de las polémicas, acuérdate que el tribunal ha sido muy atacado en algunos segmentos después pero de las elecciones. siempre menos que el anterior. Exacto, mucho menos que en el anterior, pero esto también te muestra que también eso hay que tener cuidado con las burbujas de las redes sociales. Al final, incluso en este grupo de opinadores, de dirigencia, aparece claramente que se valora finalmente el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Tribunal Electoral, pero también las organizaciones. Yo creo que la ONU y la Unión Europea aparecen ahí, entre otras cosas, porque se las identifica con el apoyo que ellos han dado a la resolución democrática y electoral del conflicto. Entonces, y en su momento con el informe de la OEA después de las claro, elecciones también. Por eso hacia abajo está más la OEA, ¿no? Sí. Y hacia abajo, solamente para cerrar el bloque de confianza institucional, quienes menos confianza tienen o más desconfianza: Fuerzas Armadas, Policía, Comités Cívicos, Tribunal Constitucional Plurinacional. Los sectores que más perdieron, ¿no? Policía, Fuerzas Armadas, Comités Cívicos. Quienes han mejorado en relación a anteriores rondas son el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está expresando una nueva correlación de fuerzas políticas en el país, ¿no? Claro, y son resultado de una votación, ¿no? Entonces, ese es el segundo titular. Y el tercero tiene que ver con la principal preocupación. Preguntamos cuál es hoy su principal preocupación. Y la principal preocupación tiene que ver con la crisis económica acompañada de aumento de la pobreza. Eso se mantiene desde las anteriores muestras. Hay un aumento, porque ya había reducido de manera sustantiva, un aumento de preocupación por la posibilidad de un rebrote del coronavirus, la temida segunda ola. Eso ya está en segundo nivel. Y el tercer campo de preocupaciones tiene que ver con autoritarismo, persecución política, un poquito menos las elecciones subnacionales. Entonces, digamos, el tema de la crisis socioeconómica está en primera línea, crisis sanitaria en segunda línea y la crisis político-institucional en tercera línea en esta última ronda, ¿no? Entonces, en términos de preocupaciones, esa sería el tercer titular en términos de este estudio Delphi. Y después hacemos un balance del proceso electoral. Y en los liderazgos, la percepción sobre el proceso electoral, cuál es su balance sobre las elecciones generales, es bueno, entre bueno y muy bueno, es muy alto. Es decir, se percibe favorablemente las elecciones generales del 18 de octubre. Hay una serie de variables que hemos medido de manera específica. Se destaca mucho, en una siguiente pregunta podemos ver la participación de la ciudadanía, es lo que más se valora, que es lo que está ahí. Aquí hacemos como una serie, decimos, el 1 significa mínimo, el 5 significa excelente, cómo califica, y básicamente la mejor calificación es de la participación ciudadana. Un segundo bloque es sobre el desempeño del TCE, el cómputo de resultados y las misiones de observación, y lo que se califica menos o más cercano a pésimo que excelente son la campaña electoral y el debate público, el trabajo de las encuestadoras y las ofertas programáticas y de partidos y alianzas. Es decir, ciudadanía en primer nivel, órgano electoral y proceso en segundo nivel y actores políticos en tercer nivel. Sí, y las encuestadoras como a los policías, ¿no? Como en feria. Exactamente. Sí, más o menos. Y luego hacemos una serie de otras preguntas que tienen que ver con confianza. La confianza en el TCE ha mejorado y es muy, muy valiosa, pero quizás más adelante una pregunta sustantiva es si creen que ha habido fraude en las elecciones del 18 de octubre, que es uno de los debates, y un gran porcentaje de la población, 87% de la población encuestada, en este caso de los líderes consultados, creen que no ha habido fraude. Entonces es una buena sensación, una buena noticia en términos de la valoración del proceso. Es muy mínimo el porcentaje, 6.5% de gente cree que ha habido fraude, 7%. Que puede ser muy, muy activo en términos de redes o de declaraciones públicas, pero la sensación mayoritaria en los líderes que influyen en la opinión, que generan debate, es que ha sido un proceso más bien transparente y limpio que fraudulento. ¿Alguna sorpresa para Armando al leer esta publicación? A mí la verdad que te debo decir, viendo el ruido que ha generado, porque más allá de que no haya habido elementos así muy sólidos en términos de las críticas al proceso electoral, ¿no? A mí sí me llamó la atención el ruido que había en todo lado, ¿no? Entonces uno podía pensar que había una erosión más grande de la confianza de la gente en el proceso electoral. Me parece que ya es un buen resultado que entre los liderazgos eso no haya calado, es una señal. Eso me sorprendió. Yo pensé que tal vez la desconfianza en el tribunal iba a ser un poco más grande por todo el ruido que hemos visto, ¿no es cierto? Sí. Lo que también nos pone un poco paños fríos a veces a
digo, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, pero a veces creo que sobredimensionamos también ciertas oleadas mediáticas muy intensas que después no tienen el reflejo, ni siquiera entre los liderazgos, y en la opinión vamos a ver, ¿no? Y la gran noticia quizás de este estudio en comparación al de octubre y sobre todo al de agosto es que eso que se veía como una inminencia de violencia y enfrentamiento asociado al proceso electoral y a su resultado, hoy ya no ha desaparecido, pero ha disminuido sustantivamente. Hoy más bien hay una lógica que piensa en la posibilidad de acuerdos, en este caso en el ámbito de la Asamblea Legislativa, empieza a perfilar las reformas que podrían ser objetos de acuerdos entre las organizaciones políticas económicas anticrisis de corto plazo, obviamente en primer lugar, políticas en el sistema de salud, reforma de la justicia, se empiezan a perfilar temas de agenda y se apuntala no solo la necesidad, sino la posibilidad de que sean objeto de acuerdos políticos lo más amplios posibles. Entonces también hay, en términos de gobernabilidad, ha mejorado la percepción. Por supuesto, cuando se pregunta, ¿usted cree que puede haber problemas de gobernabilidad? Creen que es más o menos probable, de manera mayoritaria, pero hasta hace un par de meses, y sobre todo en agosto con los conflictos, todos creíamos que nos íbamos a un escenario de confrontación y violencia. La conflictividad. La conflictividad era muy alta, la polarización discursiva era muy radical. Hoy ha mejorado eso y estamos en un momento con más optimismo, estamos en un momento con un buen balance del proceso electoral, lo cual nos da pie para tener las elecciones del próximo año y con indicadores que nos muestran o percepciones que nos muestran que podemos construir acuerdos, sobre todo sobre los temas más urgentes y más sustantivos de reforma en el país. Hubo un momento en el que en las percepciones, estoy retrocediendo hasta décadas diría, donde la Iglesia Católica y los medios eran así como la Virgen María y la Virgen de los medios de comunicación. Y hoy en día ni la Iglesia ni los medios ocupan los primeros lugares. Esto tiene que, preocupar a mí, yo me preocupo más de los medios que de la Iglesia. Debería preocuparnos también, ¿no? Porque seguimos siendo, digamos, la instancia mediadora, seguimos construyendo, transmitiendo y construyendo narrativas y no nos está yendo bien al conjunto de los medios. Sí, eso se ve en este estudio menos, pero sobre todo se ve en otros datos y estudios más cuantitativos, encuestas, ¿no? Hemos visto también datos de otras encuestas ómnibus que se hicieron, o flash que se hicieron en este periodo, y efectivamente ahí la confianza en la Iglesia y en los medios de comunicación ha disminuido, se mantiene, es importante, se mantiene, pero sí hay una interpelación respecto a su desempeño que creo que es importante, sobre todo en el caso de los medios de comunicación, que los asumamos, yo sigo asumiendo como parte del mundo de los medios, asumamos como una alerta respecto a qué tipo de trabajo estamos haciendo, cómo hemos sido parte de la polarización, cómo estamos garantizando o no la calidad de la información, el pluralismo de la información, qué tipo de cobertura hemos hecho de los conflictos y de la crisis. Pues creo que son varios elementos que ojalá que los podamos reflexionar internamente dentro del gremio y afinar nuestros mecanismos de calidad, de autorregulación, de verificación de fuentes, de nuestros códigos éticos, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, pues solo para agregar un dato, ¿no? En la mega encuesta de Jubileo, si no me equivoco, en la primera oleada, preguntaban justamente confianza en los medios, ¿no? Y a mí me sorprendió, y esa era una encuesta enorme, ¿no? Con una representatividad muy grande, y a mí me sorprendió el alto nivel de desconfianza en los medios de comunicación. Mega desconfianza también. Exacto, en una parte en la encuesta. A mí me sorprendió porque era muy fuerte y además bastante concentrado en ciertos segmentos de la población. Entonces, creo que sí hay como un tema ahí de confianza. Como tú dices, siempre antes rankeaban primero medios y Iglesia Católica. Hoy en día claramente ese no es el caso. Y ya muestra no solo esta, sino otras encuestas mucho más amplias, ¿no? Sí. Que está ratificando esa tendencia. Habrá que pensar supongo que por qué, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias Armando Ortuño, gracias José Luis Exeni por haber compartido con nosotros este último mapa de percepciones, pero también nuestra geografía electoral, donde creemos en la razón que ha sido un acierto ir de la mano, y no puedo sino agradecer al director de la FES, Jean Souverin, por la confianza, por haber pensado en la razón como un medio en el que se puede confiar
en mayúscula, ¿no? En el que realmente podemos hacer algo de manera conjunta, de manera estrecha. Creo que vale la pena que instancias como esta fundación y medios como La Razón puedan apuntar, no a pensar igual, pero sí a plantear bases, insumos académicos para impulsar una reflexión, impulsar un debate y hacer de este medio también un lugar lo más plural posible, que creo que está entre los principios de la FES. Así que gracias, José Luis, por haber sido un eslabón también, ¿no? Entre ser columnista y ser parte de la FES. Gracias. Sí, con mucho gusto. Creo que necesitamos este tipo de esfuerzos para mirar los datos, generar información, generar insumos para alimentar a lo que es fundamental en democracia, y es la deliberación pública. Sin deliberación pública informada, nuestra democracia es muy débil. Si alentamos espacios de conversación pública que sean plurales, que tengan muchos insumos de datos, mucha evidencia, muchas percepciones, creo que vamos a seguir avanzando en este proceso complicado de democratización en el país. Exacto, más datos, menos pasiones en algunos casos. Gracias, Armando, igual por la presencia. Claudia. No, y quiero resaltar una cosita nada más chiquitita. Quiero resaltar lo bien que ha salido la edición, y le decía, creo que a la entrada te decía que justamente para este tipo de productos de mapas y todo eso, el papel sigue siendo la mejor vía, ¿no es cierto? Bien. Es decir, el papel y el, entre comillas, viejo periódico, claro, sigue siendo la plataforma para estas cosas, y si las podemos hacer lindas, pues mejor. Y en eso quiero agradecer a todo tu equipo que nos ha ayudado. Gracias, a sacar Armando. Este producto. Mi buen amigo el papel, mi viejo amigo el papel. Y yo les decía, ¿de qué se van a quejar al entrar al programa? Decían, no, todo salió bien. Y claro, en un producto escrito siempre hay alguna cosita que falla. Parece que no ha fallado, y eso me pone muy contenta. Gracias a ustedes por habernos acompañado.